A ver, estábamos revisando aquí, bueno, esta parte ya, es algo de historia, nos empieza a decir de las ratonas maternales, eso creo que también se leyó, donde si ustedes recuerdan dice, en el experimento participaron dos grupos de hembras de ratón, unas eran muy maternales y las otras menos afectuosas, aunque no se sabe por qué se comportaban. A ver, déjenme ver, acaba de llegar dos personas. ¿Por qué se comportaban de ese modo? Las crías de cada grupo fueron colocadas con sus respectivas madres y luego fueron intercambiadas. El resultado fue que todos los ratones que se criaron con hembras menos cariñosas, ya fueran sus madres biológicas o no, exhibían las mismas modificaciones en el ADN del cerebro y se modificaban más vulnerablemente ante una situación de estrés. La diferencia no era, no, las diferencias no eran genéticas, sino epigenéticas. O sea, en este caso es un factor que permitió que se llevara en este caso, a ver, espérenme, déjenme salir. Bueno, ahora aquí, en consecuencia, los investigadores estudiaron qué cambios químicos se producen en un gen, el del receptor de glucocorticoides relacionado con la respuesta de estrés. Y constataron que ese gen se apagaba en los bebés de ratón que no habían sido acariciadas por sus madres, ya fueran estos hijos legítimos o adoptivos. Entonces ahí es una respuesta y yo creo que esto sucede no solamente en los ratones, sino en cualquier especie, principalmente de reino animal, y no se diga en el humano. A ver, vamos a terminar de leer y luego este es un ejemplo que nos dan con las plantas. El experimento es muy acotado y si bien hay una evidencia clara de cambios epigenéticos, la conclusión es válida solo para el gen estudiado y no significa que lo mismo suceda con todos los casos, apunta el doctor Ignacio. En analogía con la información, la genética podría comportarse, esa parte creo que ya la vimos, como las partes en este caso de la, ¿cómo se llama? De la computadora, encendido y apagado. Aunque estrictamente cualquier factor aparte de la secuencia del ADN que influya en la función de genoma sería epigenético. El término se tiende a aplicar casi exclusivamente a las modificaciones en el ADN o en las proteínas que lo acompañan, las histonas. Las histonas van a ser unas proteínas que van a permitir el espiral o la doble hélice precisamente del ADN. Ahorita terminando esto, vamos a ver unas diapositivas para que quede claro dónde están las histonas. Entonces, las histonas en el ADN son importantes, pero son las que van a permitir el pliegue, el espiral, la hélice de esta estructura, en este caso, que es el ADN. Ahora dice, con cambios químicos en las moléculas. Uno de ellos es la metilación, que es el agregado de un grupo metilo. ¿Cómo se escribe el metilo? En química ya pasaron esa parte de hidrocarburos. Se escribe CH. Muy bien. Se escribe CH3 y precisamente ese CH3 es el que va a permitir que se encienda o se apague, ¿sí? O que se dé una respuesta determinada. Por ejemplo, en el caso, si regresamos al caso de los ratones, ¿qué sucedió? Pues tenían madres cariñosas, los pasaron a madres no cariñosas y pues ahí hubo una respuesta que no modificó la genética, pero sí hubo algo que se pegó. Por ejemplo, aquí es el metil. En el caso del CH3, cuando se produce la metilación, casi siempre se va a pegar en la citosina.
la citosina es es una base nitrogenada. Entonces tenemos, por ejemplo, adenina, citosina, guanina, me falta uno, ¿cuál es? Timina. Timina. Entonces ahí, ¿qué es lo que va a suceder? Que entonces en la timina es donde se va a pegar precisamente el metil. Y eso hace que haya un cambio, pero no es un cambio, en este caso, que altere la estructura genética, la estructura del ADN. Es así como si se pegara, creo que les di el ejemplo de la camisa impecable, donde se pega una mancha en las fibras de algodón, pues algo así. No va a cambiar al ADN, sino que por tener algo adicional que no cambia la estructura, en este caso no cambia la estructura del ADN, no cambia la estructura de los genes ni de los cromosomas, simplemente se adicionó y eso es lo que va a permitir en este caso que se dé lo que se llama el apagado. Ahora aquí dice la desmetilación, por el contrario, es la remoción del metil. En el ADN hay zonas reguladoras. Son muy ricas en secuencias de CG. CG, la C, recuerden que es la citosina. Las bases nitrogenadas se representan por letras mayúsculas. ¿Y cuál letra? Pues la primera con la que inicia la palabra. Aquí, por ejemplo, nos está diciendo citosina y guanina. En ellas principalmente es donde se produce la metilación. Se sabe que algunas marcas favorecen la transcripción del ADN y otras la reprimen. Otras la reprimen. Explica, la metilación del ADN se asocia normalmente con el silenciamiento de los genes y la desmetilación con la activación. O sea, cuando se le, por decirlo así, se le despega el metil, entonces vuelve a su función normal. En las histonas se puede producir la acetilación o agregado de un grupo acetilo. Esa modificación facilita la expresión de los genes, pues vuelve a la cromatina menos compacta, permitiendo que los factores de transcripción accedan al ADN. Compacta se refiere a qué tan comprimida está el ADN. Eso ahorita dentro de unos minutos lo vamos a ver. Pero como el problema del huevo y la gallina no se sabe con certeza si las marcas en las histonas se deben a que el gen está activo o si el gen está activo debido a la presencia de las marcas. Las marcas son los metiles, ¿sí? O la acetilación. Lo cierto es que hay cambios que ayudan a que el gen se active, pero a la vez la activación del gen ayuda a que esos cambios se establezcan. Las marcas epigenéticas cumplen con un papel clave en el desarrollo del embrión. En efecto, mientras que casi todas las células de un organismo tienen el mismo genoma, los genes que se expresan serán diferentes en las distintas etapas del desarrollo. Aquí, por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado que cuando empiezan las primeras etapas del desarrollo embrionario, desde ese momento, pues uno tiene que mostrarle, ¿no? Pues muchas veces la progenitora le habla, en otras ocasiones comparte una música con él y así sucesivamente. Eso es lo que influye en este caso para que el bebé se pueda decir, mientras más bien el desarrollo embrionario hasta el nacimiento, o sea, las diferentes etapas por las que va pasando durante 9 meses, pues sienta en este caso el amor de la progenitora, pero también el amor del progenitor, porque el progenitor también se puede acercar, hablarle, y como les digo, a lo mejor el bebé no entiende nada, pero simplemente el tono, la forma como se habla, ¿sí? Yo, por ejemplo, puedo solicitar algo, ¿sí? Y se los puedo solicitar con palabras correctas, pero también a veces los humanos solicitamos algo con gritos. Ahí estamos viendo que la expresión es diferente. Entonces aquí igual, ¿sí? En el caso del desarrollo embrionario hasta llegar al nacimiento. Entonces ahí también puede haber marcas epigenéticas.
Luego dice que muchos de ellos están gobernados por factores epigenéticos que favorecen e impiden la expresión. Así, durante el desarrollo embrionario se producen oleadas. Encendido y apagado. Entonces, un bebé, aunque todavía tal vez ya está en los últimos meses, ya está por nacer, pero todo lo que recibió desde los primeros días del desarrollo embrionario, no solamente en la psicología, sino también en la nutrición. ¿Sí? Entonces, la nutrición también es un factor importante. En el sentido, las células totipotenciales, las totipotenciales, si ustedes recuerdan, son primero células iguales que van a dar origen a los diferentes tejidos, a los diferentes órganos, a los aparatos, sistemas. Entonces, esas son las células totipotenciales, que pueden dar lugar a cualquier tejido del organismo. Tienden una cromatina muy permisiva y a medida que la célula se va diferenciando, recuerden que en el desarrollo embrionario se llega a mórula. En la mórula es el máximo crecimiento, o sea, las máximas divisiones que requiere el organismo. Cuando llega a mórula, todas las células son iguales, pero después empieza a haber una diferenciación celular. Se diferencia en lo que se llama mesodermo, ectodermo y endodermo. Y cada una de estas capas embrionarias son las que van a dar origen a los diferentes tejidos, a los diferentes órganos, sistemas, hasta formar a un individuo. Entonces, aquí dice, a medida que la célula se va diferenciando, lo que les dije de las capas embrionarias, se establecen diferentes marcas de cromatina que la hacen más o menos permisiva según el tejido de que se trate. Por ejemplo, las marcas en el linaje neuronal son diferentes de las que se instalan en las células del hígado o de la sangre, por nombrar algunos tejidos. Las marcas epigenéticas más importantes y más estable es el desarrollo temprano en la metilación del ADN. Y no hay evidencias que éste regule por estímulos externos. El hecho de que las células maduras tengan marcas estables hace que sea complicado utilizar sus núcleos para obtener células tempranas y clonadas. Bueno, esto es en relación a la clonación que se puede hacer ya en algunos animales. Por ejemplo, uno de los primeros que se hizo, que a lo mejor ustedes saben, es lo de la oveja Dolly. Allí, ¿qué es lo que se hizo? Aquí nos platica. Dice que cuando se extrae el núcleo de una célula adulta y se le coloca en el interior de un óvulo, previa eliminación de este, ese núcleo difícilmente puede prosperar. Por eso cuando hicieron muchos ensayos en la clonación, en este caso se extrajo una célula de la progenitora, luego esa célula de la progenitora se le cambió el ADN y de esa manera se tuvo a la Dolly. Entonces ahí nada más es intercambio del material genético. Pero se hizo tantos ensayos hasta que se logró en este caso tener a la Dolly. En cuanto al tratamiento de enfermedades, ya se están probando algunas drogas antihumorales que cambian las marcas epigenéticas. Por ejemplo, exhiben las enzimas que quitan los grupos acetilos, es decir, favorecen la acetilación. El problema es que las drogas afectan a todo el genoma, no se dirigen a un tejido en particular, ni a un gen específico. En consecuencia, pueden modificar la acetilación en todos los genes. Es un territorio para explorar, propone en este caso el científico. Si bien se han estudiado las marcas epigenéticas en el segmento regulador de los genes denominado promotor. Promotor, por ejemplo, cuando estamos, olvidemos por unos momentos de biología y decimos, esa persona está promoviendo. ¿Eso qué significa? Esa persona está promoviendo, no sé, los productos de la fábrica X. ¿Qué es lo que está haciendo?
Anunciando o incitando a la compra. Exactamente. Ah, bueno, pues algo parecido sucede precisamente aquí. Dice, si se han estudiado marcas epigenéticas en el segmento regulador de los genes denominado promotor, es el que induce. Como se sabe sobre qué sucede en el interior del gen, pero en los últimos años se descubrió que ciertos cambios químicos dentro del gen ayudan a un paso posterior de la transcripción, que es el procesamiento del ADN. Por ejemplo, hay marcas que contribuyen al proceso denominado splicing alternativo, que consiste en el cortado y rearmado de los segmentos que conforman un gen de modo que pueda dar lugar a proteínas diferentes. Pero ese es el caso de enfermedades. En un trabajo en células neuronales, explica el doctor Shore, vimos a que las marcas epigenéticas dentro del gen determinado afectan el splicing alternativo, es decir, hacían que en respuesta a ciertos estímulos se fabrique un tipo de proteína u otro, pero eso va a depender, o estamos hablando más bien de enfermedades. Aquí en el caso de las plantas, es otro ejemplo de otro reino. No quiere decir que nada más reino animales, sino también en otros organismos como las plantas. Ofrecen un terreno para el estudio de la epigenética porque pueden adaptarse a los cambios ambientales en una única generación. En realidad, la adaptación al entorno es una estrategia de supervivencia, pues no pueden moverse para buscar alimento en un ámbito más amigable. ¿Por qué dice que no pueden moverse? Porque son fijas, están ahí donde cae la semilla, allí germina y allí crece el árbol. Ellas no son como reino animal. Si aquí no encuentra el alimento, entonces recorre el ecosistema, ¿sí?, de tal manera que debe de haber un sitio donde pueda encontrar. Y si no encuentra, entonces a lo mejor se va hacia otro ecosistema tratando de buscar, en este caso, lo mejor. Por ejemplo, ustedes conocen a los pelícanos. Los pelícanos, en qué zona los encontramos? ¿Qué característica tiene la zona donde encontramos a los pelícanos? Son zonas costeras para que puedan cazar. Exactamente. Y hay zonas costeras que son específicas, ¿sí? Que son específicas. Y por ejemplo, hay una zona que a lo mejor ustedes la hayan visitado, donde está en contacto con el Golfo de Colutla, no sé si lo han visitado. Ahí encontramos pelícanos que anteriormente no había. Es una zona también costera, pero anteriormente no había. Entonces, ¿cómo podemos explicar de qué manera llegaron? Una de ellas puede ser la falta de alimento. Entonces, ellos sí pudieron moverse. Los pelícanos son de reino animalia, pero en el caso de las plantas no pueden moverse. Entonces, si ya sé qué tienen que hacer, pues tienen que adaptarse a los cambios que se den. Hay veces resisten y hay veces no resisten. Por eso dice que no pueden moverse para buscar alimento. En las plantas hay patrones de metilación en el ADN diferentes a los animales. Por ejemplo, puede ocurrir en C, citocinas aisladas, C de citocinas, es decir, no necesariamente vecinas a G. Por ejemplo, hace rato que les mencioné, en reino animalia, las marcas las dan los metiles. Y con eso ya puede haber un cambio en la respuesta del organismo. Pero ¿en dónde se tiene que acomodar en reino animalia? En las citocinas. Pero esa citocina donde se acomoda el metil tiene que estar inmediatamente unida a una guanina, que la base que le sigue es una guanina. Entonces aquí resulta que las plantas no necesariamente pueden tener la metilación y a lo mejor la citosina no está cerca de una guanina. Entonces ahí es un poquito diferente a la respuesta de la metilación. En las plantas, asimismo en las plantas es más fácil indagar si esas marcas son heredables. En efecto, en ellas
Las células germinales aparecen tardíamente en el desarrollo. De hecho, las flores surgen cuando las plantas ya es adulta. De este modo, los cambios epigenéticos aparecidos en las células somáticas del individuo adulto a las nuevas células germinales, así ser transferidos a la descendencia. Comenta el doctor. En los animales, en cambio, esas modificaciones se producen cuando las células reproductoras, o sea, gametos, óvulo y espermatozoide, ya están formadas, por lo cual es más difícil que puedan heredarse. Bueno, es lo que se propone. Más allá de la heredabilidad a nivel celular y de los organismos, se busca desentrañar los mecanismos de adaptación entre situaciones de estrés. Por ejemplo, ante la falta de agua, en el interior de las células de la planta se pone en movimiento una compleja maquinaria en la que participan numerosas proteínas responsables para conferir resistencia a la desecación. Entonces, si la planta no tiene agua, pues las proteínas van a actuar de tal manera que el agua, en este caso que le hace falta, pues la mínima que tenga sea aprovechada a lo máximo. Hasta ahora se desconoce el sensor biológico primario del estímulo externo que provoca indirectamente un cambio químico en el núcleo de la célula. Puede ser que alguna enzima cambie su conformación y por ende el estrés por desecación. Explica en este caso User, cuyo equipo de investigación estudia desde hace años la planta de tomate, en este caso es Arabidopsis, la regulación de la expresión por marcas epigenéticas de la regulación de la expresión por marcas epigenéticas le da mucha plasticidad a los organismos, pues le permite adaptarse con rapidez a las condiciones desfavorables, en comparación con los cambios en la secuencia de genes que regulan varias generaciones y están sujetos a la selección natural. Reflexiona Rodrigo, becario doctoral. Si estos cambios fueran heredables, algo todavía poco explorado permitiría que no solo el propio individuo, sino también su descendencia directo pueda adaptarse mejor y más rápidamente al entorno. Entonces aquí nos está explicando lo que sucede, ¿sí? Aquí hay algo muy importante. Por ejemplo, Lamarck tenía razón. Si ustedes recuerdan, Lamarck pensaba que las características que se adquieren después del nacimiento se heredaban, y es lo que se está tratando de buscar, porque en ese tiempo del siglo XVIII pues se creía, ya después pasó esa información a otros investigadores y ellos decían que no, pero entonces ahora se está retomando esto. Y pues en general esto es. Ahora vamos a ver lo de las, bueno, de las plantas. Aquí está hablando de los tomates y nos está diciendo precisamente hablando sobre el cambio de temperatura y de secación. Si ustedes ya lo leyeron, nos están reafirmando parte de lo que mencionamos aquí, que se mencionó aquí en los párrafos. Bueno, aquí tenemos la epigenética. Aquí, como dice, son las interacciones de los genes por medio del ambiente. Conrad es el primero que maneja, en este caso, el término epigenética. Describe las opciones que una célula en un embrión sigue en puntos clave del desarrollo y se dirige hacia un punto u otro por acción de factores inductores embrionarios o genes homeóticos. ¿Cuáles son? Los genes homeóticos, aquellos que al sufrir mutaciones producen cambios en las rutas del desarrollo y ocasionan defectos fenotípicos conocidos como transformaciones homeóticas. Entonces también aquí la epigenética en un momento dado dentro del desarrollo embrionario pues puede producir una alteración que aquí en este caso está mencionando, en este caso, mutación. Ahora, nada más les recuerdo que se pueden dar mutaciones negativas, pero también a través de la evolución ha habido mutaciones positivas
que han permitido, por ejemplo, a algunos organismos escapar más rápido de su depredador, precisamente porque hubo un cambio, una mutación que fue positiva. Pero ¿qué nos están diciendo sobre los cambios, en este caso, que se llaman mutaciones y que van a alterar, en este caso, pues ciertas características del individuo? ¿Qué es la epigenética? Son cambios que se dan sin alterar el ADN. Entonces, ese ADN no se va a alterar. La regulación también se puede dar en procariotes, pero básicamente donde se está estudiando son organismos que tienen células eucariotas. La cromatina es el ADN condensado que se encuentra en el núcleo, dentro del nucleosoma. Y entonces esa cromatina, terminación ina de proteína, y dentro de los cromosomas pues van a estar los genes. Ahora, ¿qué es el nucleosoma? El nucleosoma está construido como un octámero de proteínas llamados histonas, o estructura en forma de tambor sobre el cual se enrollan unas 140, en este caso, 140 estas proteínas llamadas histonas del ADN, dando casi 2 vueltas completas. La cromatina dice, no se encuentra libre en el núcleo, está asociada a proteínas como las histonas y a otras proteínas implicadas en el procesamiento, formando un conjunto de cromatina. El nucleoplasma contiene a la cromatina, la cual se puede considerar como el ADN. Aquí nada más para recordar, en el caso del núcleo, cómo está conformado. Por ejemplo, tiene una membrana interna y externa. Tiene el nucleolo, que muchas veces sirve de almacén para contener proteínas. El nucleoplasma. El nucleoplasma es equivalente al citoplasma de la célula. La cromatina, que puede ser de 2 tipos, en la cual va a permitir que en un momento dado, cuando esté formando la cromatina a los genes de los cromosomas, pues se pueda dar la metilación. Puede estar en forma de heterocromatina o de eucromatina. Aquí contiene ribosomas, que ya por ahí habíamos dicho el por qué, porque recuerden que la prolongación del núcleo es el retículo endoplásmico rugoso y los poros nucleares. Nucleoplasma, también se le denomina matriz nuclear. Nucleoplasma es todo esto, y a esto también se le llama matriz nuclear. ¿Qué les dije? Que ese es equivalente al citoplasma de la célula. Formada por una disolución coloidal compuesta por agua, iones y numerosas proteínas, por ejemplo, histonas, que intervienen en el empaquetamiento del ADN. Aquí tenemos, en este caso, una célula eucariota. Aquí están los cromosomas dentro del núcleo. Tomamos, imaginemos que se extrajo un cromosoma y se empieza a desdoblar. Aquí aparecen las histonas. Las histonas están entre los espirales que forma. Aquí, por ejemplo, puede haber aquí una histona, otra histona. Esta es la doble hélice, que como sabemos tiene bases nitrogenadas que son la adenina, que se combina con la timina, y la citosina con la guanina. Las histonas son proteínas asociadas al ADN. Más adelante vamos a ver un esquema. Hay 2 tipos de nucleosómicas. Hay 2 tipos. Las nucleosómicas, que son 4, que son la H2A. H es de histona, histona 2A, histona 2B, histona 3, histona 4. Y la histona 1. Entonces hay 2 tipos, las que se llaman nucleosómicas, que son todas estas, y la histona 1. Las 4 histonas nucleosómicas son las responsables de formar, junto con el ADN,
los denominados nucleosomas, que son la unidad estructural básica de la cromatina. En menor cantidad, otras proteínas que pueden estar asociadas al ADN. Entre ellas se encuentran todas las proteínas responsables de la expresión, en este caso cuando se transcribe, de la síntesis, que sería la replicación, y el empaquetamiento del ADN. Aquí estamos hablando de las nucleosómicas, o lo que es un nucleosoma. Aquí tenemos las histonas. Está representado de color azul la histona 3, de verde la histona 4, la histona 2A de amarillo, la histona 2B de rojo. Ahí tenemos las 4 histonas que corresponden a las nucleosómicas. Dice que formaban octámeros, pero antes de eso forman dímeros. Por ejemplo, aquí tenemos el dímero. Este dímero se formó, dímero significa dos histonas. Entonces aquí está la histona 3 y la histona 4. Aquí también tenemos otro dímero, formado por la histona 2A y por la histona 2B. Ahora, en el caso de las histonas 3 y 4, van a formar un tetrámero. Aquí tenemos de color azul la histona 3, aquí está. Una histona 3, otra histona 3. De color verde son las histonas, en este caso 4. Aquí tenemos una, aquí tenemos 4. Entonces forma un tetrámero. Estas también pueden formar tetrámeros y nos dan origen a un octámero. ¿Sí? Ahora, este octámero, esta es una hebra del ADN donde forma la espiral. Ahí está. Y las histonas están aquí, entre los espirales. Histona completa con ADN. El ADN es la doble hélice de color gris. Y aquí vamos a tener a las histonas. Entonces ellas son las que van a permitir los pliegues, es decir, los espirales que tiene en este caso el ADN. Entonces mantienen la posición en forma de espiral las histonas. Entonces aquí tenemos las histonas. Los nucleosomas están compuestos por ADN. Este puede ser el que se encuentra en el núcleo de la célula eucariota, y las proteínas nucleosómicas pertenecen a las llamadas histonas. La cromatina. La unidad básica de la cromatina es el nucleosoma. Y ya vimos que el nucleosoma, ¿por qué está formado? ¿Por qué está formado el nucleosoma? Pues por las histonas. Aquí dice, formado por un octámero de proteínas llamadas histonas, que son todas estas, rodeadas por 147 pares de bases nitrogenadas de ADN. La cromatina adquiere un grado mayor de compactación al incorporarse a la histona 1 para formar la estructura llamada solenoide. La cromatina adquiere un grado mayor de compactación cuando se incorpora a la histona 1, que es el otro tipo de histonas, para formar la estructura llamada solenoide. Solenoide, agrupamiento de 6 nucleosomas. Solenoide, agrupamiento de 6 nucleosomas. Función de la cromatina: mantiene regulada la entrada de proteínas reguladoras con sitios de unión en el ADN. Genes apagados. Las modificaciones de las histonas alteran la estructura de los nucleosomas. Ya vimos de qué está formado un nucleosoma. ¿De qué está formado un nucleosoma? Por las histonas. Por las histonas. ¿Y me pueden decir cuáles son esas histonas? H2A, H2B, H3 y H4. Sí, aquí están. Esas son las histonas. Muy bien. La cromatina adquiere un grado de compactación que se llama solenoide. Función de la cromatina: mantiene regulado la entrada de proteínas reguladoras con sitios de unión del ADN. Las modificaciones de las histonas alteran la estructura de los nucleosomas y por tanto la cromatina, y activan así el proceso de transcripción, el proceso por el que se lee la información del ADN
para transcribirla a una molécula de ácido ribonucleico, en los que la cromatina está en estado de eucromatina, con formación laxa, en las que la información del ADN puede ser leída, o en estado apagado, en que la cromatina adopta conformación de heterocromatina, conformación compacta que impide la lectura respectivamente. Aquí tenemos la eurocromatina, la forma de eurocromatina. Aquí tenemos la heterocromatina. ¿Qué característica tiene el estado de eurocromatina? Conformación laxa en que la información del ADN puede ser leída. Aquí está. ¿Y qué nos dice de la heterocromatina? Conformación compacta que impide la lectura respectivamente. Está más compacta. Estos espacios que tenemos aquí están reducidos. Entonces no puede ser leída. Y no puede ser leída porque tenemos muchos metiles. ¿A qué se refiere? Se refiere, por ejemplo, cuando la hebra del ADN se separa porque se va a reproducir la célula entre el ARN mensajero. Entonces, dependiendo, si está en esta forma, va a suceder algo. Si está en esta otra forma, no. En esta va a poder leer, pero si está muy compacta, no va a poder leer, ¿sí? Entonces, aquí es por la presencia de los metiles. Hasta ahí no sé si tienen alguna pregunta. Estamos en la diapositiva 13. Bueno, yo creo que para la próxima clase voy a introducir aquí una ¿cómo se llama? Cadena de ADN que se abre para que pueda todavía quedar más claro esto de eurocromatina y heterocromatina. El que se pueda leer significa que sí se va a poder hacer la síntesis de proteínas. El que no se pueda leer significa que no se puede hacer la síntesis de proteínas. Y es debido a la presencia de los metiles. Aquí están. Bueno, nada más les pediría que traten de hacer un espacio y vuelvan a leer el artículo de genes que se apagan y genes que se encienden.